El Congreso de la República le está entregando al gobierno las investigaciones sobre delitos. ¿Por qué? El discurso es complejo, parece ser una cuestión sumamente técnica, y no lo es. Fernando Rospigliosi viene promoviendo hace ya un buen tiempo en el Congreso que las llamadas investigaciones preliminares sobre delitos sean entregadas a la policía, salgan de las manos de la Fiscalía. No es un detalle técnico, las investigaciones preliminares son la primera estación de preparación de un caso penal. Las tiene a su cargo el Ministerio Público desde hace bastantes años. En general tienen una aplicación muy particular. Son las únicas investigaciones que se puede avanzar contra quien ejerce la presidencia de la República durante su mandato. Pedro Castillo fue investigado con este procedimiento, el de la investigación preliminar, desde mayo del 22, cuando Pablo Sánchez Velarde, siendo por entonces fiscal de la Nación interino, hizo que las fiscalías abandonaran una teoría que habían venido sosteniendo sistemáticamente desde el 20. ¿Qué es lo que ocurre? Conforme a la Constitución, quien ejerza la presidencia no puede ser acusado por delitos durante su mandato. Sobre esta base, el Ministerio Público asumió de manera uniforme y concluyente que si no se le podía acusar, pues entonces no tenía sentido investigarle. Y todos los casos contra presidentes de la República fueron desestimados durante todo el periodo que media entre el año 2000 y el 2016, inclusive hasta el 2021. Con unos matices técnicos de importancia, la señora Ábalos dejó en suspenso el caso primero contra Vizcarra y luego contra Castillo. En mayo del 22 la historia cambió. Pablo Sánchez Velarde habilitó las investigaciones preliminares contra quienes ejerzan la presidencia de la República. Pedro Castillo el primero. Sobre la base de esas investigaciones habilitadas, que fueron encargadas a un equipo conformado por fiscales y policías, Marita Barreto, Harvey Colchado al frente, fue que se organizó ese paquete de casos que hicieron que Castillo intentara fugar del país bajo la cobertura de un golpe de Estado. Pedro Castillo está en prisión porque en mayo del 22 Pablo Sánchez Velarde habilitó las investigaciones preliminares contra él. Pues bien, la propuesta del Congreso, la primera votación ya fue concedida a favor de la iniciativa de Fernando Rospigliosi, consiste en cancelar ese espacio, en que nunca más un presidente o una presidenta en ejercicio pueda ser investigado por la Fiscalía, porque en la propuesta de Fernando Rospigliosi esa atribución pasa a la policía, a una policía que deja de integrar equipos permanentes con fiscales, una policía que entonces tendría que investigar a un presidente de la República sola, pero resulta que la policía depende del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior está en el gabinete y quien preside ese gabinete, además del presidente del Consejo de Ministros, es quien ejerce la presidencia de la República. Puesto en perspectiva, si tomamos en cuenta lo que significa haber podido investigar a Pedro Castillo y haber podido organizar los casos que le hicieron perder la presidencia de la República en ese intento de fuga hacia México, digo, puesto en perspectiva de esa evidencia, la propuesta de Fernando Rospigliosi termina por cancelar el espacio que provocó la caída de Castillo. Es curioso, ¿no? La propuesta se lanza y tiene primera votación en el momento en que la señora Boluarte está siendo investigada bajo las mismas reglas por las muertes causadas durante las protestas de diciembre 22 y el verano del 23. El mismo momento en que la señora Boluarte está siendo investigada y la investigación comenzó en manos del mismo equipo por el caso de los Rolex, por el caso de sus cuentas. En el momento en que las investigaciones de este equipo, que se llamó Equipo contra la Criminalidad en el Poder, se han extendido hasta alcanzar a su hermano, Nicanor Boluarte. Entonces, en el Congreso se deciden que no más investigaciones preliminares en manos o bajo el control de las fiscalías, que las investigaciones preliminares deben pasar a manos de la policía subordinada al Ministerio del Interior
por ende al gobierno, por ende a quien ejerce la presidencia de la República. Y se hace esto solo unos meses después de haber retirado en los hechos a Harvey Colchado de la coordinación del equipo de policías que investigaban presidentes de la República. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta reforma? Estamos hablando de cómo estructurar el procedimiento penal, estamos hablando de una cuestión técnica. Dicho sea de paso, ningún profesor en el medio respalda la iniciativa que el Congreso está promoviendo. Se han pronunciado en contra del señor Guardia por escrito, Carlos Caro, César Nakazaki, cada vez que han podido. Y en el Pleno, la propia Gladys Echaíz, que ha sido fiscal de la Nación y sabe entonces de lo que se está hablando. Un solo autor, ni un solo autor, ninguno respalda esta transferencia de facultades que le entregarían al gobierno el control sobre las investigaciones preliminares. Repito, ninguno. No hay nada que justifique en términos técnicos este debate. No hay ningún país en América Latina que tenga un procedimiento que permita a la policía investigar delitos de espaldas a la fiscalía. Ninguno. Ninguno en Europa. Una de dos. O se investiga delitos de la mano de un juez de instrucción. Eso ocurre todavía en parte de la justicia española. De hecho, en la italiana hay jueces de instrucción aún. En la brasilera también. O se investiga delitos de la mano de un fiscal, como ocurre en prácticamente toda América Latina. Prácticamente toda América Latina. Pero aquí no. Aquí se ha decidido entregarle las investigaciones penales al gobierno. Claro, en el corto plazo, la medida va de la mano del desmontaje del equipo de policías que lideraba Harvey Colchado. Es el punto final del cierre de un ciclo que comenzó con las investigaciones contra Pedro Castillo. Un ciclo que claramente regresionó cuando encontramos a la señora Dina Boluarte pidiendo al Tribunal Constitucional que le conceda una protección que Pedro Castillo perdió. Dina Boluarte está pidiendo que se declare inconstitucional investigarla. Exactamente lo mismo que pedía la defensa de Pedro Castillo. Pues bien, la medida del Congreso más drástica. No más investigaciones preliminares a manos de fiscales. Cerramos el riesgo de que un fiscal o una fiscal independiente pueda poner en jaque a la presidencia de la República si comete delitos en el corto plazo. La cancelación de las investigaciones preliminares ahora en manos de la Fiscalía, es la medida más grave que se está adoptando desde el Parlamento para cerrar por la fuerza inducida las investigaciones contra la señora Boluarte y su entorno por las muertes de diciembre 22 y el verano del 23, las investigaciones que se siguen contra la señora Boluarte por el caso de los Rolex, que involucran al señor Oscorima, las investigaciones que se siguen en su contra por el manejo de cuentas de fondos de campaña, las investigaciones contra el señor Nicanor Boluarte. En el corto plazo, esta es una medida estrictamente de favorecimiento a personas que están siendo investigadas por la Fiscalía y de cancelación o cercenamiento de espacios institucionales que construimos casi en el presente actual para poder contener el resultado de ese hallazgo, los presidentes de la República delinquen. Esa medida significa cancelar la posibilidad de investigarles en tiempo real. Pero eso es en el corto plazo. En el mediano plazo, esta iniciativa configura la imagen del tipo de presidencia de la República que se quiere lanzar al ruedo electoral del 2026. Si la iniciativa termina de prosperar, si la segunda votación se aprueba, si no es declarada inconstitucional, las fiscalías están pidiendo que esto se haga, pues entonces la presidencia que saldrá al ruedo de las elecciones del 2026 será una que pueda ofrecer al público elector el control de investigaciones penales, que habrá sido colocado como un activo dentro de la cartera de influencia y de poder que tiene el puesto. Es que la política adquiere la forma del dinero que la financia. Esta medida, entregarle a la policía desvinculada
de varias maneras de la Fiscalía, el control sobre las investigaciones del delito a quien beneficia claramente, además de en el corto plazo, al entorno de la señora Boluarte, es a las organizaciones criminales que están poblando nuestro tejido social de extorsiones, sicariato y atentados con explosivos por el cobro de cupos. Porque la policía no se organiza para construir casos penales de envergadura, se organiza para vigilar, custodiar y resolver hecho por hecho. Pero además se organiza en función al modo en que el gobierno la organiza. No es un foro independiente, como deben serlo las fiscalías, para construir casos legales más allá de influencias o preferencias. Eso deben ser las fiscalías, y si no lo son, pues hay que pedirles cuentas por ello. No lo es la policía. De varias maneras, la cancelación de las investigaciones preliminares fiscales, su entrega al gobierno, constituye la medida más drástica de un paquete, de un complejo paquete que se ha organizado en este último tiempo y que incluye la restricción del alcance de las reglas sobre organizaciones criminales a solo empresas productivas de productos prohibidos. Las productivas, las de extorsión, las de tráfico de influencia han salido por una disposición de este Congreso de la lista de organizaciones criminales perseguibles. La restricción del alcance de las reglas sobre colaboración eficaz, a las que se pretende atacar poniéndole coto temporal a los procedimientos de negociación de delaciones premiadas y prohibiendo la verificación de delaciones con el cotejo con otras delaciones. Este es el mismo paquete con el que se está cancelando al equipo de investigación de criminalidad en el poder que coordinaba Harvey Colchado con la fiscal Barreto. Este paquete es el que también termina teniendo relación con la flexibilización que se ha registrado en el Perú de las condiciones de circulación de explosivos. Miren lo que está ocurriendo en Patás. Entregarle las investigaciones penales a una policía que pierde el contrapeso de una fiscalía como órgano independiente implica cercenar, terminar de cercenar el espacio desde el que deberíamos estar construyendo políticas públicas de enfrentamiento a la delincuencia, sobre todo a la delincuencia violenta, no cercenando los espacios de cooperación que se han construido en este tiempo. De hecho, hay mucho que cambiar en las relaciones entre policías y fiscales. Hay mucho que cambiar en el sistema de persecución de criminalidad organizada y de lavado de activos. Pero lo que había que cambiar no estaba en la ley ni en el modelo, no en los recursos con los que se puede investigar un delito, no en la cantidad de cabezas que tienen que comprometerse con la definición de políticas públicas para proteger a las personas. Y ahí es donde está teniendo incidencia esta modificación. Entregar las investigaciones penales a la policía, eliminando el contrapeso que representa un fiscal, implica más o menos que entregarle las calles a la criminalidad organizada. Terminar de sellar el círculo en el que se nos está dejando bajo absoluta desprotección. Que hay que hacer cambios, pues hay que hacerlos. Que hay abusos registrados en la forma en la que se han discutido los casos de impacto político de la lista de Odebrecht, perfecto, discutámoslo. Que hay variables que hay que modificar en la relación policías-fiscales, sin duda. Sin duda. Pero reformar o ajustar un paquete de relaciones públicas para la persecución del delito no implica cancelarlo. No implica cancelarlo. La política, venía diciendo, adquiere la forma del dinero que la financia. La política al final del día depende del dinero que la financia. Los casos Odebrecht han dejado en evidencia que entre los años 2000 y 2016, julio inclusive, nuestra política estuvo basada fuertemente en la circulación de fondos, muchos de ellos legales, pero entregados en secreto, casi clandestinamente, a los principales operadores de la política peruana.
ese mercado de circulación de fondos para financiar la política, quedó virtualmente cancelado con la reforma de agosto del 19, que incidió precisamente ahí en la prohibición de dinero de empresas entregado a organizaciones políticas y la determinación de montos tope para el financiamiento de la política. Hoy en día, la política depende de dos factores principales. Uno es el Estado, que distribuye fondos en función al tamaño de las bancadas que ocupan el Congreso. Por desgracia, ese procedimiento ha desembocado en una suerte de consenso por la autoprotección de las organizaciones que están en el Congreso y que no quieren perder la cuota de influencia que ahora tienen o de participación que ahora tienen sobre el fondo que se distribuye sobre el Estado. El reparto de dinero en función al tamaño de las bancadas ha originado una suerte de alianza por controlar las elecciones, de modo que las posiciones específicas de las bancadas no se alteren en el futuro. Pero al otro lado, la cancelación del espacio de financiamiento de fondos desde empresas constructoras vinculadas al sistema financiero, o lo que tuvimos entre 2016, con haber sido imprescindible después de lo que representó el hallazgo de los casos Odebrecht, ha dejado intacto el espacio por el que circulan fondos de otras entidades, las empresas informales, pero peor que eso, las abiertamente criminales, cuyas actividades discurren por debajo del radar de la ley de agosto del 19. Hoy en día es muy difícil pensar que se pueda repetir algo como lo que ocurrió con las campañas del 11 y del 16. Fondos de Odebrecht, fondos del Rasmus ya afinado, fondos de Romero, circulando sin control hacia organizaciones políticas. Eso hoy en día es virtualmente imposible. No creo que ninguna corporación se atreva a hacer algo semejante. El Club de la Construcción puso al descubierto la forma en que desde el sector construcción se financiaba, además, por vía de sobornos, aparatos políticos enteros. Hoy en día eso está cancelado, pero no logramos construir un dispositivo que contenga la influencia de las economías ilegales en la política. Y las economías ilegales no piensan en el bien común, piensan en el control de todo aparato que pueda contener su expansión ilimitada en el mercado. Las economías ilegales necesitan un gobierno que les permita la mayor cantidad de control expandido en la menor cantidad de manos. Bien, una disposición que le entrega al gobierno el control sobre las investigaciones penales está construyendo una presidencia que puede ser ofrecida a sus nuevos financistas, acaso originados en las economías ilegales, como llave de clausura de la persecución penal que puede cortar la expansión de sus propios negocios. La política adquiere la forma del dinero que la financia, y el dinero que la financia está impregnado de dinero ilegal. Dinero ilegal que necesita a un solo negociador de contraparte, quien ejerce la presidencia de la República como factor de contención de lo que se puede hacer en contra. Es por eso que es tan importante defender a la justicia, y defenderla con un cronograma profundamente peligroso, porque en lo que queda de este año, en noviembre, el Poder Judicial va a elegir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En diciembre va a elegir al nuevo presidente del Poder Judicial. La comisión que dirige el señor Josué Gutiérrez está eligiendo ahora mismo entre personas que no son conocidas por el medio de la opinión pública a las 7 personas que van a reemplazar a los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia, con tanto poder como para designar y remover jueces y fiscales y autoridades electorales. Van a estar ahí por 5 años, más tiempo del que le queda a este Congreso de vida. Y en ese entorno, las investigaciones penales se le están entregando al gobierno, a este y al que se quiere establecer en las elecciones del 2026. Las elecciones del 2026 son entonces claves. Son entonces claves para poder desmontar esta especie de acumulación de maniobras de concentración de la justicia para ponerla a disposición de economías ilegales.
Custodiar la independencia de los tribunales es clave. Hacer notar a quienes ahora están postulando a la Junta Nacional de Justicia que su poder es mayor en influencia y tiempo que el que pueden transferirle sus designadores es clave, porque necesitamos espacios de independencia, necesitamos espacios que piensen en políticas definidas para protegernos, no para tolerar más expansión de economías ilegales.